A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Le informamos, lo acercamos al Perú. Nuestro invitado en nuestra oportunidad es el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, líder fundador del Partido Democrático Federal. Qué gusto saludarlo, ingeniero Acuña. Muy amable, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Leía con atención un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Democrático Federal, ¿no?, donde están expresando su rechazo, ¿no?, a este proyecto. Si bien es cierto, en primera votación que aprobó la reforma que crea la bicameralidad y permite la reelección inmediata de congresistas. Claro, nosotros tenemos muchas razones por las cuales debemos rechazar esta propuesta del Congreso, y cuando hablo nosotros hablo de miles de compatriotas que defendemos el proyecto federalista. Yo no soy solo, ahora en cada región tenemos cientos y miles de compatriotas que promueven y difunden el proyecto federalista. ¿Ya? Y una de las razones fundamentales por la que nosotros nos oponemos a esta propuesta del relator del Senado es que nosotros proponemos un Estado diferente. Mientras con el Senado centralizas más el poder, con el Senado el Estado se hace más grande, gasta más y se centra más en Lima, nosotros lo que proponemos es descentralizar el poder. Y lo que proponemos, la palabra descentralizar es muy genérica, pero una cosa muy compleja: descentralizar la democracia, porque la democracia desde Lima no se puede extender en todo el país. Por eso es que encontramos miles y miles de protestas sociales, porque en los pueblos no sienten que tienen democracia, no sienten que tienen la capacidad para intervenir y para decidir. Y fundamentalmente esa es la razón de la propuesta federalista: acentuar y profundizar más la democracia en el país, para lo cual el poder tiene que trasladarse a las regiones. Y esa es la razón fundamental por la que nos oponemos al retorno del Senado. Claro, y además el mismo comunicado que ustedes dan a conocer es el decreto del Congreso, ¿no?, que pretende aprobar un proyecto a pesar de la resistencia, y además ustedes ponen como antecedente un referéndum en el 2018, ¿no? Claro, como digo, la razón fundamental es nuestro concepto de Estado y nuestra lucha permanente por descentralizar el país. Al crear el Senado lo que hace es centralizar más, crear más burocracia, crear más gastos y todo lo demás. Además de que esta propuesta ya fue rechazada en un referéndum en el 2018. Más del 80% de la población dijo que no quería el Senado. Esa es otra de las razones. Y lo más grave, estamos frente a un Congreso que no sirve para nada. Estamos en un Congreso que está totalmente desprestigiado y alejado de la sociedad. Entonces un Congreso que no sirve para nada, un Congreso que está desprestigiado, no tiene ninguna autoridad para venir a imponernos una modificación de la Constitución. O sea, si yo te desairo y te desprecio, ¿por qué vas a venir tu Congreso a imponerme un Senado? Esa es otra de las razones por las cuales nos oponemos a la creación del Senado. O sea, ¿cómo encontrar entonces un real contrapeso para evitar estos excesos en cualquier parlamento? Tenemos que, como digo, fraccionar el poder. Una parte del poder tiene que quedarse en Lima, porque somos un país unitario para las grandes responsabilidades que un gobierno tiene, pero a provincias, a las regiones, tenemos que trasladar el poder político, el poder económico, el poder social, el poder de la justicia tiene que trasladarse a las regiones. Entonces, ¿cómo es que tenemos? No se trata de equilibrar el poder, porque si ponen el Senado de Lima, lo que es centralizar más. Lo que pasa es que las regiones tienen que tener autonomía para gobernarse. No podemos continuar con este sistema de regiones que en la práctica son departamentos. Cuando llegó San Martín ya creó los departamentos. San Martín 1821, y de ahí hemos seguido con el tema de departamentos y los gobiernos anteriores. Lo que ha hecho Fujimori es cambiar de nombre, lo que ha hecho Alan García es cambiar de nombre y llamarle regiones, pero en la práctica sigue siendo departamentos, que dependen mucho de Lima. Y nuestra posición es, reitero, trasladarle poder a los gobiernos regionales. Ahora, y dentro de esa propuesta federativa que ustedes plantean, ingeniero Acuña, ¿cuál es la capacidad que tendrían los departamentos o las regiones federativas, como querramos llamarles, para efectos de legislar?
¿cuál sería el elemento base para la legislación ahí? Voy a empezar con una frase de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Napoleón decía, el ejemplo es la mejor manera de enseñar. ¿Ya? La semana pasada han estado discutiendo en el Congreso el nombramiento, todas horas escuché nombramiento de más de 22.000 profesores de educación superior no universitaria. ¿Ya? La norma dice que hace más de 20 años que los institutos de cultura, de arte, de música, de todo lo que es arte, tiene más de 20 años esperando que los profesores sean nombrados. Y no se han podido nombrar hace 20 años más de 22.000 profesores porque todo depende del Ministerio de Educación. Estuvieron acá el sábado explicándonos ese detalle. Entonces, o sea, ¿me entiendo? O sea, no podían nombrar durante, porque y un ministro de Educación que primero lo cambian constantemente, que tiene que buscar informes, que no sé por qué razón, pero han demorado. Finalmente, ¿qué ha terminado? Que el Congreso emite una ley para nombrarlos. Ese es el mejor ejemplo con el cual nosotros pedimos que el gobierno se descentralice. ¿Por qué cada región no tiene la capacidad en Ica, en Puno, en Ayacucho, en Cajamarca, que tenga la capacidad para nombrar a sus profesores de arte? Que no es una cuestión complicada y que es tan importante en el país. El país lo que más tiene es una rica cultura, rica historia, ricas tradiciones, y a través del arte debemos mantenerla y difundirlo. Pero para nombrar un profesor depende de acá del Congreso. Y esa es la razón por que nosotros insistimos que el poder tiene que trasladarse a los gobiernos regionales. Ahora, ustedes también están planteando un nuevo referéndum para que se respete la decisión, como explicaba en el año 2018. No, nosotros no estamos planteando un nuevo referéndum. Sino, lo que estamos que se respete. Que se respete esa decisión del pueblo de 1918 y que este Congreso, como lo reitero, no tiene la autoridad moral, no tiene la autoridad, la legitimidad que se requiere para que cambie esto un sistema. Lo que debe hacer este Congreso es más bien retirarse, porque no están aportando nada en beneficio del país. Lo que están buscando es cómo se benefician personalmente o cómo benefician a los intereses de sus grupos, pero no están aportando un beneficio para la sociedad. Ahora, permítame abordar el tema más de actualidad, ¿no? El tema, vamos a volver al tema de la inseguridad ciudadana. Conversaba con usted hace poco menos de 15 días, un sábado, y usted explicaba en la necesidad justamente de generar un nivel de confianza en la población, creando un impuesto para la seguridad ciudadana, ¿no? Y ahora no tenemos ministro del Interior, mañana lo van a nombrar, ¿no? Pero sigue siendo un problema sumamente grave, ¿no? Cuando uno conversa con diferentes actores o referentes de opinión en el interior del país, ya nos empiezan a decir cuánto es el efecto que tiene la inseguridad frente al nivel de producción en el país, frente a los nuevos emprendimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de inmediato? ¿Cuál es la tarea del próximo ministro del Interior, ¿no? ¿Qué tiene que emprender de inmediato? Fíjese, primero que la inseguridad lo que hace es paralizar la productividad en el país. Las empresas, uno tiene miedo a trabajar, tiene miedo a enfrentarse a los problemas por el riesgo que tiene con la vida. Y en segundo lugar, a la sociedad le genera mucho miedo. Fíjese, volviendo al tema de Napoleón, en el 2021 han salido del país 115.000 personas. Y una de las razones por qué salen es la inseguridad. Y en el 2022 han salido de nuestro país cerca de 300.000 compatriotas. Cuando estudia por qué han salido 300.000 compatriotas, una de las razones es la inseguridad, el otro es la falta de trabajo. Y no se genera trabajo justamente por la inseguridad. Por esa razón es que yo insisto en que ese concepto y esa ley que existe de obra por impuestos se pueda modificar y hacer seguridad por impuestos. En obra por impuestos, los gobiernos regionales, los alcaldes, los ministros, el mismo gobierno puede negociar con las empresas y permitir que hagan obras a cambio de los impuestos. Pero igual con la misma lógica pueden pedirse que inviertan en seguridad a cambio de los impuestos. Y si el país tuviera una total autonomía, si las regiones tuvieran una total autonomía, cada gobierno regional pudiera negociar en su zona con diferentes empresas para que haga este proyecto de seguridad por impuestos. No solo hacer pistas, veredas, puentes o colegios,
sino también comprar motocicletas, tecnología, personal, patrulleros, comprar todo lo que tiene que ver con la seguridad, puede ser las empresas y descontarle. Yo le he hecho llegar al presidente del Congreso, le he hecho llegar una propuesta como esta, pero como lo reitero, el Congreso está más abocado a resolver sus problemas personales o problemas de grupo, más que a resolver los problemas de la sociedad. El otro tema, ¿no? La denuncia que están involucrando al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, ¿no? Los vicios se vienen arrastrando de distintos gobiernos, ¿no? El gobierno de Fujimori, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de Ollanta Humala, el gobierno de Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, de la Pedro época Castillo, de la independencia. exacto, ¿no? Pero lo más reciente se lo estoy citando, ¿no? Y los clanes familiares nuevamente surgen, los clanes familiares tienen un poder, ¿no?, en la sombra, pero lo tienen, ¿no? Y el caso de Nicanor Boluarte, la denuncia no es una, son varias denuncias del grado de intromisión y el grado de decisión que va alcanzando, ¿no? ¿Cómo frenar eso, que ya se ha vuelto una costumbre perniciosa en el país? Claro, yo he dicho siempre, el país tiene 3 grandes maldiciones: la maldición de la corrupción, la maldición del centralismo y la maldición de la burocracia. Esos 3 son las grandes males del país: es la corrupción, el centralismo y la burocracia. Y la burocracia te genera la corrupción. Y este tema del hermano de la presidenta, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué los grandes medios de comunicación no dicen nada? ¿Por qué los medios de comunicación no levantan el grito al cielo? ¿Por qué no hacen todo el escándalo que sí se hacía cuando encontraban un pariente de Pedro Castillo? Cuando algún pariente de Pedro Castillo, que son responsables de haberse metido en acto de corrupción, ¿por qué no se levanta la información o no se critica con la misma energía y la misma aptitud que lo han hecho con Pedro Castillo? Entonces, lo que tiene que hacerse tanto la prensa como el Ministerio Público es investigar y aplicar la ley. O sea, uno lo que espera siempre que se aplique la ley, pero que se investigue. Y a mí me da la impresión de que como hay una especie de cochina convivencia entre la presidencia y el Congreso tampoco no dice nada. Es esa convivencia cochina que nos está llevando a esta crisis de recesión que tiene el país. No, en realidad, y nosotros en lo particular acá en RCR siempre en los temas de corrupción, en eso sí somos nosotros bastante taxativos, ¿no? O sea, no tenemos punto medio en ese tema. Corrupción para nosotros es corrupción, venga de donde venga. En este caso, ¿por qué se lo pregunto, no? Porque en el país, o sea, teniendo una vocación republicana, pero los entornos familiares tienen un protagonismo que a veces, la verdad, ya no deja de sorprender. Daría la impresión que le abren la puerta exprofesamente. Toledo. ¿No? Sí, por eso. Toledo, o los parientes o los amigos, ¿no? De Toledo, García, PPK, todos los gobiernos. El propio Fujimori, ¿no? Fujimori, o sea, con las hermanas. Con las hermanas, ¿no? Por eso le digo, claro. ¿no? O sea, esto... Pero fíjese, si el poder se fraccionara, seguramente en estados más pequeños es más fácil controlarlo. Porque no se puede controlar porque tenemos un estado muy grande. Un estado con 22 ministerios es muy difícil controlar y un territorio muy grande. Yo insisto en que la descentralización y la autonomía regional es la que nos puede también permitir el tema de la lucha contra la corrupción. Ahora, el otro tema, el tema de la economía, ¿no? Acabamos de escuchar hace unos días, acaba de culminar también la conferencia anual de ejecutivos CAE en el Cusco, ¿no? Y el ministro de Economía nuevamente nos inyecta una dosis de optimismo. Él dice que tenemos que ser optimistas, pero la situación económica no anda bien en el país, ¿no? Las cifras de por sí son bastante preocupantes. Vamos a cerrar en negativo en el Producto Bruto Interno. Tenemos 3 trimestres con caída del PBI. El nivel de empleo es bastante preocupante, pero a ello, usted también conversaba con nosotros hace unos días, no tenemos inversiones a la vista, grandes inversiones no tenemos, ¿no? Claro, el ministro, yo lo he dicho creo acá, lo que pasa es que el ministro no tiene la capacidad de experiencia como para manejar un país. Si un país como el nuestro está en rojo, lo que tiene que hacer es generar más trabajo, no crear
más formas como la gente sobrevive del Estado, porque eso sería empobrecer más. Sino lo que uno hay que hacer es generar más trabajo. Y para generar más trabajo hay dos cosas. Primero, el gobierno debe bajar la tasa de intereses para que las empresas puedan endeudarse y hacer más trabajo. Es una cuestión simple, porque yo soy empresario y yo tengo 40 años haciendo negocios. O sea, el gobierno baja la tasa de intereses y motiva a las empresas para que inviernan. Y en segundo lugar, el gobierno como gobierno tiene que invertir en proyectos. Invertir en proyectos para la generación de trabajo. Pero este ministro de Economía cree que dando bonos va a resolver los problemas. Y yo estoy convencido que dando bonos lo que hace es empeorar la cosa, porque se gasta el dinero de la caja y la gente no produce nada, solo sobrevive. Entonces, así como ha habido problemas con el ministro del Interior, yo creo que la presidenta tiene que darse cuenta también que tiene un ministro de Economía que no está resolviendo los problemas. Él es el responsable de esta crisis porque no es un tema que se ha generado de los 2 últimos 3 o 4 meses. Claro. Él ha sido viceministro con Pedro Castillo. Él está en el Ministerio de Economía ya más de 2 años. O sea, no puede decir que no sabía, porque incluso si quieren culpar a Pedro Castillo, este señor que es ministro en su momento fue viceministro Castillo. O sea que la solución tal vez pase por buscar un ministro de Economía, pero que conozca cómo producir a un país. Un ministro de Economía no es un tesorero que está dando plata todos los días a las regiones. Un ministro de Economía tiene que ser un hombre que sabe construir oportunidades, que sabe construir y ejecutar obras para generar trabajo. Y aquí nos encontramos con un tema, ¿no? El gobierno apuesta mucho por el gasto público. Por el gasto público, usted que viaja bastante conoce que en las regiones o en el interior del país muchas veces es ineficiente, no hay la capacidad. ¿Por qué? Porque no hay acompañamiento o también porque son gobiernos que recién están en una etapa de aprendizaje, muchos de ellos, ¿no? Pero es la realidad. Claro, pero ese gasto público también vuelve a tener sus orígenes en el centralismo, porque cualquier gobierno regional o cualquier gobierno local o municipal o distrital o provincial siempre tiene que pedir permiso al Ministerio de Economía para que pueda ejecutar. Es cierto que transfieren recursos, es cierto que transfieren 10.000 o 20.000 millones de soles, pero para ejecutar eso tiene que permiso del Ministerio de Economía. Y como lo dije en este momento, este ministro de Economía se ha convertido en un tesorero que lo único que hace es autorizar en qué se gasta, pero no es un hombre que tenga cabeza para generar el trabajo que él... Mira, la única manera en el mundo de salir adelante es el trabajo. O sea, no tenemos que repetir mucho ni dar ninguna escuela de economía. La única forma, la única manera de salir adelante es trabajando, y lo que tiene que ser el ministro de Economía es generar oportunidades de trabajo. Lo que nos escuchan, si no trabajan no van a salir adelante, es simple, ¿no? Y ese es un problema bastante serio, ¿no? Y tenemos un ministro que no sabe crear oportunidades para el trabajo. Por eso que, como digo, en el 2022 se han ido 300.000 peruanos al extranjero. ¿Por qué? Porque no encuentran trabajo acá. Yo tengo familia, tengo sobrinos, tengo parientes que han ido porque no encuentran oportunidades de trabajo acá en el país. El otro tema, ¿no? El tema del factor confianza, ¿no? El factor confianza, usted es inversionista, usted sabe que se tienen que tener las reglas clarísimas, ¿no? Este gobierno, ¿cree usted que ese factor confianza lo está perdiendo, lo está echando por la borda? Claro, ese es lo que hablamos con la ley de que crea el Senado. O sea, si la población no le tiene confianza a un Congreso, no tiene por qué crear un Senado. Igual los inversionistas no invierten porque no hay confianza en este Congreso. Entonces el sistema realmente, el sistema que en el Perú es todo que ha fracasado. Ha fracasado el Congreso, la economía, la justicia, la salud, la educación, el transporte. Todo ha fracasado. Y si todo ha fracasado, lo que nos corresponde es hacer algo nuevo. No cambiar de gente, porque si el sistema es el mismo, las cosas no van a cambiar. Lo que tiene que cambiar es de sistema y consecuentemente cambiar también de gente, ¿no? El tema de la confianza es crucial, y no se crea confianza porque, como he dicho, hay una especie de acuerdo ahí cochino entre el Congreso y la presidenta. Se mantienen por un acuerdo cochino que tienen, pero no se mantienen porque la población quiere verlos, sino se mantienen porque hay un acuerdo oscuro entre ellos. Vamos a hablar ya un poco de la iniciativa política. Usted está
viajando por distintos puntos del territorio nacional. El lunes pasado, nuestro colega Lizardo Causa conversaba con el ingeniero Luis Guerrero, ¿no? Y él ya nos adelantaba que hay avances significativos en la conformación de un movimiento político. ¿Cómo marcha esto? Sí, el proyecto federalista, como lo dije siempre, no es un partido político, es un proyecto nacional. ¿Ya? Y siendo un gran movimiento nacional, se van sumando personalidades, como el caso de Lucho Guerrero, que en Cajamarca está difundiendo el proyecto, organizando comités provinciales, así como él tenemos también personalidades. El mismo, yo no he hablado personalmente con Ricardo Belmont, pero también se ha pronunciado en favor del federalismo. Armando Macé, también que ustedes conocerlo, también está trabajando en el proyecto federalista. O sea, tenemos un proyecto que cada vez crece más y crece más en las diferentes regiones. Tal vez acá en Lima no se siente, pero en Cusco, en Arequipa, en Puno, en Cajamarca, cuando tú hablas de Lucho Guerrero, él porque está recorriendo las 13 provincias de Cajamarca y está difundiendo el proyecto federalista. O sea que este proyecto federalista sigue y quisiéramos ser como en Argentina. Había un presidente que se ha propuesto terminar con la inflación. Nosotros como Perú Federal lo que queremos es terminar con la centralización y pasar a un país donde cada región tenga plena autonomía. Ingeniero Virgilio Acuña Peralta, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.